Hola a todos, bienvenidos. Vamos a presentar ahora un ejemplo de centroides y centros de gravedad para continuar con el tema en curso. Aquí preparé un ejemplo como tal del tema de centroides y centros de gravedad. He puesto una figura compuesta de tres figuras geométricas, de un rectángulo, de un triángulo y de un sector de medio círculo. Ahí están, los llamé 1, 2 y 3 y lo discreticé así: 15 centímetros de alto, 5 centímetros de base del rectángulo, 12 centímetros de base del triángulo, y ahí están las configuraciones. En este punto puse cuál es el área de cada uno de esos. Del área 1 del rectángulo sería lado por lado, del área 2, que es la del triángulo, es base por la altura sobre 2, y de el sector circular es pi por r medios, porque es medio círculo, puse medio círculo. También aclaré que bueno, aquí ya hice la tabla y vamos a mirar cómo la desarrollamos, cómo desarrollamos la tabla como tal. Detallémonos de una cosa. Llamé figura, área, XY, AX y AY. Y ahora vamos a representar cada uno de esos aspectos. Figura 1, el rectángulo; figura 2, el triángulo; figura 3, el sector circular o el medio círculo. Lo siguiente es calcular el área para cada caso. El área del rectángulo para este caso es 5 por 15, 5 por 15. El área para el triángulo en este caso es base por la altura sobre 2, base 12, la altura 15 sobre 2. Y el área para el círculo o el medio círculo es pi por r al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque pi por r es el círculo completo, pero sobre 2 es porque es medio círculo. Aquí está para medio círculo, listo. Entonces, continuando con el desarrollo, sería el r, como toda la longitud es 12, según esto toda la longitud es 12, toda la longitud es 12, pues el radio debe ser 6, por eso puse 6. Entonces el área es pi 6 al cuadrado sobre 2. La suma de todas las áreas da 221.55 centímetros al cuadrado, y ahí lo dejo. Vamos a hablar del tema que nos interesa, que es el cálculo de la X, y después del cálculo de la Y. El cálculo de la X o el centroide para la figura del rectángulo, yo puse 2,5. ¿Por qué? Porque si acá hay 5, si la base tiene 5 y el punto de origen lo puse acá, donde está el punto rojo, para trasladarme en las X desde acá al punto del centroide. Aquí con el color azul está representado el centroide de cada una de las figuras, porque recuerda que lo que estamos intentando hacer es calcular el centroide de la figura completa como tal, o sea, calcular el centroide de la figura completa. Pero el centroide de cada una de las figuras está representado con el punto azul. Entonces, la distancia que hay que recorrer en las X para llegar al centroide de la figura 1 es 2,5, está a la mitad de 5, 2,5. Para la figura 2, ¿cuál es la figura 2 acá? Entonces recordemos que sería 5 más un tercio de la base. 5 más un tercio de la base. La base es 12, la base es 12. Aquí están los 12. Y entonces un tercio de la base, más los 5 que hay que recorrer desde el origen. Ahí está. Y para la figura 3 serían 5, que sería la base del rectángulo, más el radio, que sería 5 más 6. 5 más 6, por eso puse aquí 5 más 6. Lo mismo hacemos para las Y, para el eje de las Y. ¿Cómo sería para el eje de las Y? ¿Cuánto hay que recorrer desde el origen para llegar a la altura Y? Pues si mide 15, habrá que subir entonces la mitad, que es 7,5. Pues por eso puse 7,5. Para la figura 2, ¿cuánto hay que subir desde el origen para llegar al centroide de la figura 2? Pues el centroide de la figura 2, según las tablas, está a una distancia de h tercios. En este caso, ¿cuánto vale h? Vale 15. Entonces sería 15 dividido en 3, h tercios. Ahí está el h tercios. ¿Y cuánto es el centroide? ¿Cuánto es el centroide de la figura del medio círculo? De las tablas, como yo les comentaba,
Cuando estén estudiando van a fijarse que hay unas tablas. De las tablas dice que la distancia del centroide es 4r sobre 3pi, medido desde el origen, desde el centro del círculo. Entonces, está acá, es este punto azul, y está 4r sobre 3pi, o sea, y lo puse negativo. ¿Por qué lo puso negativo? Porque está por debajo del origen, o sea, sería la menos y. Habría que bajar a las menos y para llegarle, menos y. Eso lo hice a propósito, pues para que vean que uno juega con las x positivas o con las x negativas, y esto ocurre dependiendo de donde uno pueda poner el origen. Para este caso es menos y vale 4r sobre 3pi. 4 por r es el radio, sobre 3pi. Luego el siguiente paso, el que continúa según el desarrollo de los centroides y los centros de gravedad, es multiplicar el área por la x. Para este caso el área por la x nos dio 187, para la figura 1 nos da, para la figura 2 nos da el área por la x, nos da 810, y el área por la x nos da 622, y acá está el AX. Después que se obtienen esos resultados de multiplicar el área por la x, yo hago la suma, y la suma dio 1619.5. 1619.5, ¿listo? Entonces voy en el 1619.5. Hago exactamente lo mismo para la figura AY. Ahí está la figura AY, y sería el área por Y. El área por Y 562.5, el área por Y 450, y el área por Y menos 144, porque multipliqué con signo y todo, menos 144. Volví a sumar, y ahora sí está la aclaración de la vez pasada, del ejercicio de la vez pasada. Aquí ya está claro. Entonces dice, se divide, para calcular el verdadero centroide se divide lo que dio la sumatoria de la x, 1619.5, sobre el área, y eso nos da un número, 731. Y para el cálculo del y barra o del centroide en las y será lo que dieron las y, 862.5 sobre el área, y dio 392. ¿Qué significan esos números? Entonces, esos números, ¿qué significan? Esos números significan esto. Esos números significan que la figura, acá yo la tenía dividida en las áreas, que la figura completa, cuando no está dividida en las áreas, tiene como centroide un punto que se localiza a una distancia en las x de 731, que lo acabamos de calcular, y una distancia en las y de 3,92. Este punto que está acá señalizado es el centroide de esta figura, porque es que cuando ustedes ya estén haciendo ingeniería, a ustedes no les van a dar las figuras partidas o señalizadas. A ustedes les va a tocar tener la imaginación de decir, de esta figura yo saco un rectángulo de acá y saco un triángulo, pues para poderlo desarrollar. Entonces esa es la virtud del tema. Bueno, muchísimas gracias por la atención, y espero sigamos en el proceso de desarrollar la materia. Gracias.